Aleluya. Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano. Amén. Dios te guarde. Amén. Así sea. De todo mal. Así sea. Aleluya. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermano, ahí en Éxodo capítulo 13, verso 1 y 2. Amén. ¿Qué dice? La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Jehová habló a Moisés diciendo: Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Aleluya. Gracias, Señor, por su palabra, hermano. Aleluya. El tema se llama propiedad de Dios. Dios le dijo a Moisés que le consagrara a todo primogénito, a cualquiera que abriera matriz entre los hijos de Israel, así de los animales, así de los hombres como los animales, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Dijo el Señor. Porque eran de él. Porque eran de él. Vamos a ver. Su propiedad. ¿Cuál fue la causa? Vamos a ver cuál fue la causa de que Dios diera esa orden. Sí. Aleluya. Por cuanto Dios había salvado a los primogénitos de todo Israel y los había rescatado de los egipcios, ¿se acuerdan? Sí. Ahora Él los considera suyos. De ahí viene, hermano, porque en aquel tiempo la plaga, la última plaga, ¿sí se acuerdan cuál fue? Sí. La de la muerte de los primogénitos. Pero al hacer esa plaga, Él preservó a los primogénitos de su pueblo Israel. Los consagró de esa manera, los apartó, los santificó, pues, sí, apartándolos de la muerte, o sea, de la plaga. Sí, sí, bien. Los había rescatado de los egipcios. A la nación se le ordenó que reconociera eso al dedicar a sus primogénitos para el servicio de Dios. Más tarde se transfirió esa obligación a los levitas como los representantes del pueblo. Sin embargo, el pueblo debía redimir o volver a comprar a tales hijos al pagar un precio. A rescatar, sí, porque este es para Dios, pero yo lo voy a rescatar, no era por dinero, hermano, sí, la ordenanza de Dios. Bien, entonces, fíjate bien, este hecho les recordaba a los israelitas que Dios los había redimido de la esclavitud en Egipto y que le pertenecían a Él. José y María presentaron a Jesús como su primogénito en obediencia a esa ley. Vea el ordenamiento de Dios en ese tiempo, hermano, sobre esto, ¿sí? Vamos a ver cómo es que todo le pertenece a Dios. Ustedes han leído, ¿verdad? Que quién es el príncipe de este mundo. Sí. ¿Quién es? El enemigo. Pero no es el dueño. No, no es el dueño. No es el dueño. No. El dueño es Dios. Y sigue siendo Dios y será siendo Dios. Sí, no hay quien pueda cambiar eso. ¿Sí? Amén. No hay poder grande, hermano, ni en el cielo ni en la tierra que pueda trastornar sus designios, trastornar sus planes. ¿Sí? Todo lo tiene ya el Señor ya establecido desde antes de la fundación del mundo. Este mundo le pertenece, pero nosotros no somos de este mundo, No somos somos de otro. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso hay una parte que dice que somos extranjeros. Amén. Aleluya, sí. Bien. Vamos a ver ahí, hermanos, ahí mismo, en el mismo libro, pero en el mismo capítulo, en el 12 Amén. al 16. Amén. Ah, sí. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimires, quebrarás su cerviz. También Redimirás al al primogénito primogénito de tus hijos, y cuando
Mañana te preguntaré tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir. Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por estas causas yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimió al primogénito de mis hijos. ¿Qué será? Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Aleluya. ¿Qué pasa con los primogénitos del asno? Dice que lo había que redimido por un cordero. El cambio. Sí, por eso. Sí, el cambio, con un cambio. Si Sí. no, pues. Y si dedicarás se te va todo aquel que abriere la matriz. Así que el primer niño sea dedicado al Señor. Ahora ya cada generación tiene que dedicar al Señor. Sí, amén. ¿Sí? Sí, ahora ya en la dispensación de la edad de Cristo, Sí. todos presentados delante de Dios. Sí, conforme a la ordenanza. Y lo hizo pues también José y María, el Señor Jesucristo. Se cumplió en ellos, hermano. ¿Sí? Bendito Dios. Entonces, dicen, yo creo que es uno de los funerales más largos que podía haber en ese tiempo, hermano. El de Egipto, de que todos, era una nación y todos los primeros hijos morían. Si una persona tenía 10 hijos, pues el más grande era el primero, ¿verdad? Sí. Ese era muerto. Ese fue muerto, pues. Y se imagina, todos, en todas las casas, había muerto, había duelo. Hermano, qué tremendo. Entonces, era una porción grandísima para un duelo, un funeral. Tremendo. Pero Dios hizo distinción entre los egipcios y su pueblo, hermano. Amén. Aleluya. Qué hermoso es Dios, hermano. Y todo esto va a ser como señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuando Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Sí, eso siguió, hermano, porque dice, cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, recordar cuando Dios libró de la esclavitud a todo el pueblo. Yo creo que también te acuerdas cuando Él te libró de la esclavitud. Amén. Sí. ¿No estás contento, hermano? Sí, amén. Gloria a Dios. Hermanos, hermanos, que pase lo que pase, hermano, tú estás en Cristo. Tú eres de Amén. Dios. Aleluya. Sí, tú eres propiedad de Dios. Amén. Fíjate qué hermoso es que por su misericordia estamos en el camino de Dios. Sí. Vamos a ver, hermano. Éxodo, ahí mismo en el capítulo 19, en el verso 3 al 5. Amén. Adelante. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y como os tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aleluya. ¿Qué quieres? ¿La tierra? De Dios. De Dios, hermano. Fíjate bien. Hay una condicionante ahí, yo quiero que la distingas, hermano, porque es importante. ¿Cuál es la condicionante de la propiedad de lo que estaba el Señor aquí? Los que guardan su pacto. Sí. La condicionante es
si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Entonces, si tú has oído la voz de Dios y estás guardando el pacto de Dios, el pacto que hizo contigo, contigo cuando recibiste a Jesús en tu corazón, entonces vas a deshacer, hermano, un tesoro especial para Dios. Un tesoro especial para Dios. Nosotros no tenemos un hombre o mujer común y corriente, pero para Dios representas mucho. Amén. Para Dios representas mucho. Amén. ¿Sabes por qué te ve Dios? ¿Cómo te ve Dios? Ve en ti a Jesucristo. La sangre de gloria a Dios. Sí, porque fuiste comprado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ve a través de la sangre. Este amor es el que Dios derrama sobre ti constantemente, hermano. ¿Cómo te ve el Señor a ti? Diferente a como te ven los demás. Sí. Eres tu Padre, eres propiedad de Dios, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. La continuada elección de Israel como pueblo de Dios dependía de su obediencia a Él como su Señor. Eso se indica en la construcción condicional, sí. O sea, si vieres. De este versículo, y Dios esperaba que esa obediencia tan esencial en el cumplimiento de sus futuros propósitos para ellos saliera de corazones agradecidos que respondieran a su amor y cuidado por ellos, demostrado sobre todo en su liberación de Egipto. El principio de la obediencia a Dios es igualmente un elemento fundamental en la relación con Cristo bajo el nuevo pacto. Hermano, siempre que busques, cuando estés con angustia y busques a Dios, Dios se va a hacer aliado de ti. Dios te va a escuchar, Dios te va a liberar, Dios te va a librar de la angustia en la que estás pasando. Amén. Sí, siempre, porque es lo que dice su palabra. Pero si lo buscas antes de que llegue esa angustia, es mejor. Amén. No por eso no deja de escucharte. O sea, no por eso puede quitarte, Señor, la prueba. Pero vas a tener más fuerzas para resistir la prueba si tienes una comunión estrecha con el Señor. De no buscarlo más cuando hay desesperación. No buscas a Dios y de repente te llega un trancazo duro y vas corriendo, Señor, por favor, ayúdame, Señor, si te ayuda, pues. Pero antes, desde antes, buscar a Dios. Así es. Para que lo que llegue ya lo soportes más con el poder y la fuerza de Dios en tu vida. ¿Sí? Decir, es que no busqué a Dios, es que lo dejaba para el final, es que decía después oro, después leo, después medito, y ya me llegó esta casa. Entonces sí, oras, buscas, lees y meditas, pero ¿por qué no se hace mejor eso antes? ¿Sí me estás entendiendo lo que estoy diciendo? Amén. Que la clamas en la angustia y el Señor te escucha y te libra y te salva. Sí, te restaura. Pero es una forma más angustiosa, ¿entiendes? Pero si estuvieras con tiempo buscando a Dios y habiendo una hermosa relación entre tú y el Señor, cuando llegue la prueba, la vas a resistir mejor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y vas a tener un eterno peso de gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Porque el fuerte es Dios y Él te está fortaleciendo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir Levítico 23. 25, 23. Amén. 25, 23. ¿Qué dice? La tierra no se vendrá a Perpetuidad. Perpetuidad. porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. ¿Por qué dice, señores, que son los forasteros para con Dios? Porque ¿Por qué? vamos de paso. Porque la tierra que es de Él no es para que tú vivas aquí, hermano. O sea, no es para que estés eternamente aquí. Nosotros tenemos otra. Sí, entonces dice, ustedes son forasteros para conmigo, ahí. Sí. Porque están conmigo allá. Amén. Estarán conmigo en la eternidad. ¿Sí? La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Pues ustedes son forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Aleluya. Bendito Dios. Dios les dijo a su pueblo, a los israelitas, que ellos no eran los verdaderos propietarios de la tierra, porque ella le pertenecía a Él.
le pertenece a Él. Ellos eran simplemente los administradores de ella. De igual manera, las posesiones materiales de los creyentes del Nuevo Testamento pertenecen al Señor. Se les ha nombrado mayordomos que deben administrar con justicia todas sus posesiones para Dios, para sí mismos y para los demás. No digas, esto es mío. No se puede. Porque yo le digo, Señor, te doy mi casa, Ya es es mía. Te doy mi esposa y mis hijos, pues son míos. Te doy mi vida, pero tu vida es mía. ¿Qué me das? No tienes nada. No, todo es de Él. Pero te voy a decir que si tienes, me tienes a mí. Aleluya. Ese sí tienes, me tienes a mí. Aleluya. Entonces, que tenemos, ay, qué edificio tengo, qué carro, qué coche. No, hermano. Todo es de Dios. Amén. Todo es de Él y para Él. Amén. Es que no pongamos nuestra mirada en las cosas terrenales. Aleluya. Nomás nos pusieron como mayordomos, incluso de tu familia. Los hijos tuyos son de Dios. Amén. Así es. Se te dio el encargo más de cuidarlos, alimentarlos, protegerlos, orar por ellos, interceder por ellos. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, amén. Números 3:13. Amén. Adelante, adelante. Porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales míos serán, oh yo Jehová. ¿Desde cuándo es su primogénito el Señor o los tomó como primogénitos? ¿Desde cuándo? Desde que Él hizo morir a los primogénitos egipcios. ¿Sí? ¿Sí? Desde ese día en que yo hice morir a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos que no murieron, que son pueblos de Israel. Amén. Amén. Aleluya. Sigamos adelante en el 1 Crónicas 29:11. Ajá. Amén. Adelante. Tuya es, 11 y 12. oh Jehová, la magnificencia y el poder de gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Aleluya. Mire, hermano, un pequeño resumen antes de acabar. Ve lo que dice ahí. La magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor son de Él. Todas las cosas que están en los cielos y en donde más, En la y en la tierra. tierra son de Dios. De Dios es el reino y Él es excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de quién? De Dios. Y tú dominas sobre todo. Entendamos esto. Hay muchas cosas que domina aquí el hombre, entre comillas. Aparentemente no es el que dicta leyes, forma esto y forma aquello otro. Pero en realidad, dice la Escritura, sobre uno grande hay otro más Amén. grande. Así es. Y aquí dice que Él domina todo. Digo, amigo, Él domina todo. Él domina todo. Todo lo que sucede en la tierra, en el mundo, hermano, Claro. es de Dios, es por Dios. Amén. Lo bueno y lo malo. ¿Sí? Todo lo domina Él. ¿Sí? Él crea la adversidad. ¿Sí? Él crea todo, hermano. ¿Viste qué soberanía tan tremenda la del Señor? Aleluya. Y deben ver, hermano, todos pequeñitos. Amén. Un gran violero, el canto cristiano, ¿verdad? ¿Viste? En ti
está el poder. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿Sí? Hablando de poder, hablando de gloria, hablando de magnificencia, todo Él. Hablando de enfermedades, hermano. Él hace la llaga. Y Él la cura. ¿Sí? Él hace la llaga y Él la cura. Él hace todo con propósito, hermano. Con propósito. Aleluya. Veamos ahí en el Salmo capítulo 24, la afirmación más sobre qué es, de quién es la tierra. 24, 1. amén. Adelante. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Hasta ahí? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La llenura. La llenura de la tierra, el mundo, todo. Eso es de, dice, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿En dónde está fundada la tierra? Sobre los mares. Sobre los mares, hermano. Y la firmó sobre los ríos. Aleluya. Amén. 50, 10, 12. Salmo. Amén. Adelante. Porque mía, No, Sí, si yo adelante. subiere. porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los Collados. collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Aleluya. Vimos, hermano, cómo es que dice que el primogénito, cuando es de un animal, iba a redimir por un cordero. Y las primogénitos de las vacas, los primogénitos de los corderos, pues, ¿para qué los quería Dios? Para que le hicieran sacrificios, ¿no? Una parte de eso. Pero no eran muchos, eran muchos. Y se cuentan por millares de centenas de Los animales. los animales. Para comer también. También eran para comer. ¿Para comer bien? Los que servían allí en Lo que servían ahí en la casa. Muy bien. Eso es. Y dice aquí, ¿no? Porque mi esto de bestia del bosque. Dice, si tuviera hambre, ¿qué? No te lo diría a ti, porque a mí es el mundo y su plenitud. ¿Sí? Y luego dice, entonces, ¿he de comer yo carne de toros? ¿O de ver sangre de machos cabríos? Él no tiene necesidad de eso. Aleluya. ¿Sí? Todo me pertenece. Todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Así que es tuyo, hermano. Nada. Amén. Nada es tuyo. Dijo Pablo, como nada hemos traído a este mundo, Nada nos llevaremos. nada nos vamos a llevar. Todo se va a caer. Vive, hermano. Vive feliz. Amén. De verdad. Sí, así debe de ser. Porque hay gente que muere amando las posesiones. Muere amando el dinero. Muere odiando. Muere matando. No solamente se mata con armas, Hombre, también con la lengua. el odio, el rencor. ¿Sabes tú que un espíritu humano puede matar a otra persona? Eso es terrible, es tremendo. Porque nos vas a ver testimonios de esto. Qué tremendo es que una persona odie de tal manera que su espíritu humano haga daño a otra persona. ¿Cuánto odio no hay en el mundo, hermano? Decíamos, lo seguimos diciendo. Mucha gente se está entreteniendo en esas cosas. En odiar, en tener rencor, en chismorrear, en recordar las cosas pasadas que hubo antes. ¿Sí? En decir, esto es mío, eso yo lo compré.
Y esto nadie lo toca. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, pero Cuidado con que me toquen aquí, porque aquí nada más yo y yo y yo. ¿Sí? Lo mío, lo tuyo es mío. lo mío es Y lo mío es mío. ¿Cuántas veces no se aferra uno a las cosas aquí? Le pone nombre a la tierra. Oh, sí. Cuando la tierra es de Dios. ¿Sí o no? La tierra es de Dios. Aleluya. Pero por causa de tantos problemas, esta gente se Por un surco, hermano. sí. Un bordo, en serio. ¿Qué cosa es, hermano, que es que por un pedazo, unos centímetros de terreno se gente se enoja? Ahí no cabe nada. Pero entonces el mal está en el corazón del hombre, Así es. porque de ahí sale todo lo malo, todo lo que contamina, no es lo que entra, sino lo que sale. Que sale del corazón. ¿Qué tremendo es eso? Aleluya. Gloria a Dios. Ezequiel capítulo 18, verso 4. Ezequiel 18, 4. Amén. Adelante, hermano. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Y es aquí, dice. Todas las almas son de Dios. El alma de la gente que es noble es de Dios. Y el alma de la gente que no es noble también es de Dios. Pero esa va a morir. Sí. Esa va a morir. ¿Sí? Esa es una diferencia, ¿no? Está hablando de la propiedad. Todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Así. El alma que pecare, esa morirá. ¿Y el alma muere? Pues es que sí. Si muere el alma, Bueno, a ver, no se muere el alma. si bien es eterna, pero sí queda separada de eternamente. El alma no se muere. No se muere. Entonces miente la palabra de Dios. O sea, el alma no se muere porque el alma se va a donde le toca, al infierno o al Así es, cielo. así es. Entonces, ¿de qué muerte se está hablando aquí? Separación De de Dios. separación de Dios, de que no están con el Señor allá en el cielo, ¿Dónde va a ser su entierro? en el infierno, pero no Entonces, está ¿se muere? muerta. La aniquilación. O sea, está muerta de... No, el morir, no como lo pensamos nosotros. Ajá. Se muere ya, ¿no? Sí, no. Como el cuerpo. No, es una muerte Sí. en el infierno. Es una Exactamente. muerte. Porque eso habla de la muerte segunda. Sí, Sí, la muerte segunda es en el infierno, en el lago de Que se vaya fuego. a morir. Sí, no es que se vaya a morir como el concepto que tenemos de que se murió con la y sultanito y ya se llevan al panteón, ¿no? es separación Sí. de Dios. Sí, y estar enterrado ahí en el lago de fuego. Ujú, así es. ¿Sí? Entonces esa es la muerte espiritual. Sí, es muerte espiritual, Esa es la muerte exactamente. espiritual. Porque el alma siempre va a existir. Sí. ¿Atormentada cuánto tiempo? No, hermano. Toda la eternidad. ¿Qué fuerte está eso? Qué feo es eso. ¿Qué fuerte está eso? Las gentes que han ido para allá, con mi esposo de hermano, han tenido experiencias, y ya platicó él, ¿verdad? Tan terribles que duran un tiempo para sobreponerse a ese impacto Sí, de haber sido llevado a esos lugares, hermano. sí. Es fuerte, aleluya. Entonces, la eternidad espera a aquel que no quiere nada con el Señor Jesucristo. Pero una eternidad no deseada por Dios, No, claro que no. porque Él no quiere la muerte del que muere. No, dice aquí que no. Aleluya. Romanos 14, verso 8 y 9. Amén. Adelante. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Al qué? Al 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Aleluya.
Dice lo que dice el verso 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Mira este verso: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Tú no vives para ti ni mueres para ti. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, propiedad del Señor somos. Aleluya. De la manera que sea, hermano. ¿Sí? Tu salida de este mundo puede ser porque terrestre, vía aérea, pero somos del Señor. Amén. Eso es lo importante. ¿Sí? Que nadie se va a querer apuntar, ¿verdad? Para el próximo. Nadie se quiere apuntar, pero cuando llegue, pues va a ser, hermano, que te vas a ir con el Señor. Amén. Porque eres propiedad de Él. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y qué es lo que te hace tener seguridad de que eres propiedad de Dios? Dime un texto bíblico. Que tú, aparte de que lo sabes, que lo sepas, que tú lo sientas, lo creas y estés convencido de ello. ¿Alguien me puede dar un texto bíblico? ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ciertamente yo estoy esperando lo que no estoy viendo, porque bien. yo sé que para Dios Está nada bien. es imposible. Exacto, está bien, pero más personal, otra cosa, está bueno eso, otra cosa. Que tú estés segura, tú estés seguro de que personalmente tú estás seguro de que tú eres propiedad de Dios. Nos selló con su Espíritu Santo. Muy bien. Pero en Juan 1:11 Sí. dice también que a los suyos vino, no le recibieron, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya, muy bien, ya son 3. Muy bien, está de acuerdo. Otra más. Porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero Esa es la convención más tremenda, sí, porque es un convencimiento ya no de lo que te digan, sino que ¿quién te está dando testimonio? El mismo Espíritu de Dios. A ver, hermano. Y porque Él nos dio la salvación. Sí. Por eso lo estamos creyendo en que... Sí, exactamente, muy bien. ¿Tienes la salvación? ¿La crees? Amén. Porque fue por fe. Gloria a Dios. Fue por fe. Sí. Pues en el Salmo 91, hermano, él dice que uno debe habitar bajo la sombra del Altísimo. Yo no creo que El que habita, el que va a habitar o el que habita. Ah, es el que habita. el Altísimo morará. Y Sí, Él- porque en esa parte, es decir, para que todo aquel que en él crea, no, el que en él cree. En él cree. Y también que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Romanos 19. serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, Al Pero corazón. con la boca, pero con la boca se confiesa para salvación. Sí, pero lo más tremenda era lo que cree. Ujú. Es la convicción de Amén. que esté seguro, hermano. La iglesia sí, que somos propiedad de la iglesia. También en la primera carta de Juan, hermano, dice que Dios desea que sepamos que somos hijos de Él. Exactamente. Linaje sois de Dios. Linaje santo. Y amén. Gloria a Dios. Pueblo adquirido por Dios. Sí, Pueblo. sí. Amén. ¿Para qué? Guiar Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas A la luz a su admirable. luz admirable. Entonces todos esos versos, hermano, todas esas porciones bíblicas te hacen sentir en realidad que tú estás convencido. Y el Salmo Sin lugar a dudas. 93, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Sabes quién eres tú? ¿Sabes quién es el Señor? Amén. Pero, ¿Y qué va a pasar después cuando pero empezamos? esos evangélicos ya muertos de miedo, hermano, ya ni en la iglesia quieren saludarse, ni tocarse, ni nada. Están muertos de miedo por el de ese. La verdad, hermano, esto es permitido por Dios. Sí, amén. ¿Habrá algo mal en la ciudad que el Señor no hizo? No. No, Todo lo hace el Señor, hermano. Así es, gloria a Dios. Es para que se cumpla su palabra. Se está cumpliendo la palabra de Dios. La verdad, sí. Sí. Y no sé, y una por decirlo de que en los últimos de este mes
se va a ir todo eso. Así como llegó, se va a ir. Una profecía. Yo creo que así es. Sí, porque en esa pandemia que dicen, vino temor, mucho miedo a la muerte. Pero así se va a ir. Antes de que se termine ese año. Que todo eso a nosotros no llegará. Si estás creyendo que eres hijo de Dios, si estás bajo la cobertura del Altísimo, hermano, ni cara te tocará tu morada, ni pestilencia, ni oscuridad. Así es. Aleluya, el mero día de escalera. Pero eso te hace, hermano, es como un escudo de protección en ti, en la convicción de que eres hijo de Dios y propiedad de Dios. ¿Entendés? Sí, hermano. Pero mira el texto que dice: ninguno vive para sí, ni ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, hay que vivamos y como moramos, Somos el Señor somos. ¿Sí o no, hermano? Sí. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos que estar convencidos de eso, hermano. Así es. Pero el miedo es una puerta muy grande para que tenga muchos espíritus ahí. Y tenemos que cerrar esas puertas, hermano, del alma, Así es. para que no haya pánico. Ajá. ¿Sí? Que no había comido, estaban diciendo que no había mandado en Houston. ¿No me qué? Mandado. Sí. Compras de pánico, hermano. Un hermano también no debió estar. Ya no había jabón ni papel. El miedo, hermano, es terrible. Es una potestad del miedo, Sí. hermano. Entonces tenemos que situarnos en la palabra. Echar mano de la vida eterna. Ve la palabra de Dios y ahí te vas a dar cuenta que si estás en las manos de Dios, ¿quién te podrá hacer daño? Ay, si algo no te toca, hermano, sin que esté de acuerdo Dios, fíjate bien. Si alguno te toca, si no está de acuerdo Dios en que te toque, así le va a ir, hermano. Porque todos los que se van a profetizar están condenados. Esto es tremendo, hermano. ¿Sí? Romanos 1 Corintios 6, 12 al 20. 6, 12 al 20. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Las vánidas para el vientre, Las viandas. las viandas para el vientre Y el vientre para las viandas. y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro, como a las otras, destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitare pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera de ningún modo. ¿O no sabéis que el que Se une se une con una ramera. con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica. contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoras que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificado pues a Dios
nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aleluya. ¿De quién es tu cuerpo, hermano? Dios, Señor. ¿Y el Señor para quién es? El Señor es para el cuerpo. ¿Sí? Sí. Aleluya. No hay duda que esta afirmación es una referencia a lo que Pablo directa desde el punto de vista teológico de los enemigos de Pablo, hermano. Ellos pensaban que tenían el derecho de ser como quisieran. Hoy en la actualidad también. Hay gente que cree que no son prohibidas las cosas, pero que las pueden usar. ¿Sí? Las cosas que son lícitas. ¿Sí? ¿Qué cosas son lícitas en este mundo? Que son permitidas por ley. El cigarro, la cerveza, todo eso, ¿no? El vino. El vino. Sí. Ujú. Son cosas que son lícitas. Ujú. Se Pero pueden, no, las venden, sí, pero las venden, cualquier persona los puede comprar el alcohol, pero no conviene. No todo conviene. Sí, porque dice, no todas, aunque sean lícitas, pero no todas me convienen. Ahora dice, no me dejaré dominar por ninguna de esas cosas lícitas, porque esas cosas lícitas causan adicción, Sí, todo eso. causan dominio, de tal manera que una persona cuando ya tiene esas cosas en él, el vicio, la adicción al cigarro, lo que sea, al vino, ya es muy difícil que las deje. Entonces, ese vicio los está dominando. Yes. ¿Sí? Entonces, hermano, qué tremendo. Yes. Dice bien, habla del cuerpo de Cristo. O sea, cuerpo tuyo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré por los miembros de Cristo, los haré miembros de una ramera, de ningún modo. El apóstol, advirtiendo en contra del descuido moral, expone las terribles consecuencias de la inmoralidad sexual para el creyente. El unir el cuerpo a una mujer inmoral hace que llegue a ser uno con ella, a someterse a su dominio, a profanar lo que la cruz ha santificado y a apartarse del reino de Dios mediante la inmoralidad sexual. Mediante la inmoralidad sexual, una persona implícitamente se separa de la unión con Cristo al hacerse un solo cuerpo con personas inmorales e impías. Quien se une a una persona prostituta, el hombre o la mujer que sea, también se cataloga de la misma manera. ¿Sí? Entonces, siendo miembro del cuerpo de Cristo, se hace miembro de una ramera o de una ramera, hermano. Bien. Y dice, huid de la fornicación. Dice, huye. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más se fornica con su propio cuerpo. Peca. Dios aborrece expresamente la inmoralidad sexual, más que ningún otro acto pecaminoso. Profana el cuerpo, el cual es templo del Espíritu. Por eso Pablo exhorta a los creyentes a que huyan de la fornicación. El empleo del tiempo presente aquí indica que el creyente debe ir repetidamente a la fornicación. Hay muchas indicaciones para eso. Abundan las indicaciones para eso. Tu cuerpo es, dice aquí, es templo del Espíritu Santo. El cuerpo del creyente es la habitación personal del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo es el sello de Dios sobre un ser que le pertenece. Si Dios puso el sello sobre ti, entonces tú no te perteneces a ti mismo, tú le perteneces a Dios. Tu cuerpo no es tuyo, güey. ¿Entiendes esto, hermano? Bien. Debido a que el Espíritu Santo vive en el creyente y este le pertenece a Dios, su cuerpo nunca debe mancharse con ninguna impureza ni maldad, ya sea con pensamientos, deseos, acciones, películas, libros o revistas inmorales, palabras obscenas, palabras inadecuadas, truhanerías. Más bien debes vivir una vida que glorifique y que agrade a Dios en el cuerpo. Amén, aleluya. Aleluya. Se llama santificación, santidad en el cuerpo, hermano. Es lo que dice Tesalonicenses, ¿verdad? Bien. Entonces, vamos a ver ahí en Salmo capítulo 100, verso 3. Aleluya. Salmo 100. Amén. Aleluya. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Aleluya. Ese sentido de pertenencia, hermano, te hace estar seguro en Dios. Tienes que reconocer que Jehová es Dios.
que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Aleluya. Gloria a Dios. Fíjate, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Una total pertenencia a Dios, hermano. Veamos ahí Juan 10:27. ¿Nosotros para qué? Amén. Ah, es muy bien, chica, el 29. 10, 27. 27 y 29. Ah. 27 y 29. Pues. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Hasta dónde? Hasta ahí. Hasta el 30 Pues, Hasta el 30. Yo y el Padre. Yo y el Padre somos uno somos. Cuando dice yo y el Padre lo somos, está hablando de la mano del Padre y la mano de Él, que es una sola mano. Así es. ¿Sí? Amén. Por eso dice el Padre y yo somos uno. Sí. ¿Sí? Por eso dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y acá dice, y nadie les puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así no sé. Lo mismo. Seguro. Sí. Sí. ¿Ves cómo está funcionando ahí el asunto? ¿Sí? Y hermanos, también sobre esa alabanza que cantamos al principio, que si sea la gloria, sea la honra y el poder, dice, y al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la gloria, la honra y la alabanza, uno ahí. La misma reverencia, la misma adoración a los dos. Al Padre y al Como Hijo. se honra al Hijo, se honra Son del Padre. El que no honra al Hijo, al revés, no tiene al Hijo, no tiene al Hijo. el que no tiene al Hijo, no tiene Sí. al Padre. Aleluya. ¿Qué te viene, hermano? Mis ovejas oyen mi voz. Hay unas ovejas que no oyen la voz de Dios. Esas no son de Dios. Esas no son de Dios. ¿Sí? Fíjate bien. Porque dice el 26, pero ustedes no creen porque no sois de mis ovejas. Serán ovejas de otro. No de Dios, no de Jesús. ¿Sí? Yo las conozco, como dice, no sois mis ovejas como los he dicho. Los que son verdaderas ovejas de Cristo obedecen su voz y lo siguen. Y están en continuo o constante comunión con el pastor. No, ¿Sí? con Dios. Sí, pues con Dios. Sí, ese es pastor, está hablando del pastor. Sí. ¿Sí? Ese es el pastor, ¿sí o no? Sí. Es el buen Está pastor. hablando de las ovejas de Cristo. Sí. Dice, los que son verdaderas ovejas de Cristo obedecen su voz y lo siguen, están en constante comunión con el pastor. Oyen y siguen. Cuando dice oyen y siguen, están en tiempo presente. Me oyen y me siguen. Dice, y yo los conozco. Lo cual denota una actividad habitual. O sea, constante. El pastor le da vida eterna a quienes lo siguen. Los que se descarrían y se niegan a escuchar demuestran que no son sus ovejas. Demuestran que no son sus ovejas. Aleluya. Y habrá entre las ovejas de Dios alguna que se mete que no es de Dios, que es del otro religión. Sí. Del otro, pues. Sí, hombre. Cristo tenía en su grupo, ¿no? Uno Era demonio. que era un diablo, ¿verdad? ¿Qué dijo él? Dice, no perecerán jamás. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Aquí hay una preciosa promesa preciosa dada a todos los que son ovejas de Cristo. Nunca serán desterrados de la presencia ni del amor de Dios. Nunca. No, ni los separará del pastor ningún poder ni circunstancias terrenales. Lo que pase, lo que suceda, lo que se mueva, nadie te va a poder separar, hermano. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? Y es que en ti está el que todo lo puede. Amén. Gloria a Dios. El que todo lo puede. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué le dijo el jovencito aquel al grandolón aquel?
Tú vienes con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y efectivamente, hermano, hay protección y seguridad, incluso para las ovejas más débiles que escuchen y sigan al buen pastor, para que podamos ser pertenencia de Dios. Tenemos que creerle a Dios. Amén. Amén. ¿Sí o no? Gloria a Tenemos Dios. que creer, reconocer que es Dios Amén. y que tú dependes de Él, hermano. Sí. Dependes de Dios, y esa dependencia de Él te hace más firme tu vocación, tu seguridad de que no estás solo. Ciertamente hay momentos que has estado pensando que estás solo, que no hay nadie que te mande un mensaje, nadie que te diga ¿cómo estás? Nadie que te dé una palabra de aliento. Hay veces en esas partes, pero también planeado por Dios para ver cómo reaccionas. Si estás dependiendo de los demás o estás dependiendo de Él. Amén. Aleluya. Todo viene de parte de Dios, hermano. Amén. Gózate en la presencia de Dios, hermano. Amén. Mira que está a tu lado. Tú le perteneces a Dios. Aleluya. Y denle un fuerte aplauso a Jesucristo, hermano. Aleluya.